Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Me informan por favor cuando puedan visualizar en sus pantallas la presentación. Sí, señora, sí se puede analizar. Bien, entonces chicos, vamos a arrancar con el primer ejercicio de la tarea 3 que está relacionada con el tema de disoluciones y gases. La tarea 3 comprende 4 ejercicios o 4 temas en los cuales pues los vamos a aplicar por medio de 4 ejercicios. El primero es las leyes de los gases, el segundo son los gases ideales, el tercero son disoluciones químicas y el cuarto, aplicación del tema. ¿Cuál tema? El tema de disoluciones y gases. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por el primero, que es el de los gases. Antes de arrancar con el concepto en general, primero hay que tener en cuenta qué es un gas, ¿no? Entonces recordemos que el gas es un estado de agregación de la materia, el cual pues viene de unos procesos de cambio, ¿cierto? Donde encontramos inicialmente el estado sólido, donde podemos evidenciar que las partículas en el estado sólido están fuertemente unidas a través de unas fuerzas de interacción que son fuerzas de fricción. Entonces, como estas fuerzas son tan fuertes, ¿sí? Las partículas están completamente unidas, compactadas, impidiendo la movilidad entre sus partículas. Como no hay movilidad, eso permite y facilita que este estado tenga una forma establecida. En el estado líquido vemos que las partículas ya tienen una fuerza de fricción mucho más débil, permitiendo una movilidad entre ellas, movilidad parcial entre ellas, ¿cierto? Esta movilidad entre las partículas ya hace que la materia pierda su forma. Es decir, que el estado líquido no, una de sus características es que no tiene una forma definida. Quien le da la forma va a ser el recipiente en el que se encuentre. Encontramos posteriormente el estado gaseoso, donde aquí evidenciamos que las partículas ya no están unidas por unas fuerzas de fricción, ya las partículas están en completa disposición, en completo movimiento, se desplazan de un lado para el otro. Sí, van a estar en constante movimiento. En el estado gaseoso las fuerzas de repulsión es mucho mayor que las de cohesión y las moléculas se mueven rápidamente. Es decir, la fuerza de repulsión es donde no hay atracción entre ellas. No hay atracción, ¿por qué? Porque no hay una fuerza de fricción que las tenga unidas, a diferencia de los estados anteriores, ¿cierto? La fuerza de cohesión es la que las mantiene unidas, por eso en el estado gaseoso la fuerza de repulsión es mucho mayor. Ahora, ¿qué otras características podemos evidenciar en este estado? Además de que la atracción entre sus partículas es baja, el movimiento entre sus partículas es muy alto, por eso se están moviendo de un lado para el otro. No poseen un volumen específico, no poseen una forma específica. Algunos ejemplos de los gases, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿qué tipos de gases ustedes conocen? Denme un ejemplo de la vida cotidiana. El oxígeno, ¿no? El oxígeno es un ejemplo fundamental, ¿cierto? Porque sin el oxígeno pues no podríamos respirar. ¿Qué otro ejemplo? Vámonos para la cocina. En la cocina tenemos dos gases, uno es el propano, que es el que encontramos almacenado en pipetas, que es el que utilizan normalmente para la elaboración de comidas rápidas, ¿cierto? Y también encontramos el metano, que es el gas domiciliario. Si ustedes se dan cuenta, estos gases pues no tienen una forma establecida. ¿Quién le da la forma a estos gases? El recipiente en el que se encuentra. El propano en forma cilíndrica, ¿cierto? Y el metano, pues de forma tubular, por donde se transforma, transporta o se moviliza hasta llegar a la estufa, ¿cierto? Y por combustión, pues se enciende la estufa y pues se genera esta energía en forma de calor, que es la candela. ¿Listo, chicos? Claro, este concepto del gas o del estado gaseoso, tenemos que diferenciar un gas real, que es el que acabé de mencionar, a un gas ideal. El gas real sufre cambios, es decir, me voy a devolver un poco, puede pasar de estado gaseoso a estado líquido por un medio de condensación. Ejemplo, el agua que se encuentra en estado gaseoso en el ambiente en un día frío se condensa y se produce la lluvia, es decir, pasa de estado gaseoso a estado
líquido. El estado, eso es un gas real. Igualmente el gas real, por el movimiento involuntario de sus partículas, en cualquier momento las partículas chocan. Y cuando se chocan o pasan muy cerca una sobre la otra, pues se forma el compuesto. Es decir, que al chocarse, por ejemplo, el oxígeno con el carbono en estado gaseoso, pueden formar el monóxido de carbono. ¿Sí? O el dióxido de carbono. Entonces el gas real puede sufrir estos cambios y normalmente lo encontramos de esa manera. Lo evidenciamos más claramente en el proceso de condensación de la lluvia, ¿cierto? ¿Dónde más encontramos ese cambio? Si ustedes, por ejemplo, tienen nomás em, la mezcla de gases en el ambiente, ¿sí? Ellos se pueden en cualquier momento, digamos que interactuar, chocar, interactuar y formar compuestos. Uno de esos compuestos puede ser el ácido, que en condensación en el día frío puede producir una lluvia ácida, ¿sí? Entonces, fíjense que estos gases reales sufren y tienen este tipo de cambios, este tipo de características. Los gases ideales no. El gas ideal es un gas hipotético, un gas teórico, el cual se establece para poder conocer el comportamiento de esos gases. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque si se dan cuenta, ellos están en constante movimiento. Entonces, para poder conocer las condiciones de ellos, es que se establece los gases ideales. ¿Sí? Los gases ideales, a diferencia de los reales, como acabé de mencionarles hace un momento, estas partículas que se desplazan son partículas que se desplazan sí aleatoriamente, pero no tienen una interacción entre ellas, ¿sí? Acabé de mencionar que el gas real, cuando un gas, un compuesto, un elemento en estado gaseoso, de pronto se choca, roza con otra partícula, con una fuerza de activación pueden formar un compuesto. El gas ideal no. El gas ideal siempre está en constante movimiento, no va a haber interacción entre sus partículas o entre diferentes gases que se encuentren en el medio. Poseen siempre el mismo número de partículas. Ejemplo, una mol. Poseen y no tienen, pero no tienen fuerzas de atracción o repulsión entre sus partículas, a diferencia del real que acabé de mencionarles, que ellos tienen una fuerte fuerza de repulsión, ¿cierto? No pueden experimentar transiciones, es decir, cambios en sus estados de agregación, como de gas a líquido o de gas a sólido. El gas real sí, ya les había mencionado ejemplos. El ideal el gas ideal son moléculas que ocupan siempre el mismo volumen y las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que los gases ideales se encuentran siempre a una atmósfera de presión, ¿sí? Van a tener un volumen, el mismo, que va a ser un litro, perdón, 22,4 litros, y la temperatura va a ser 273,15 Kelvin, y el número de moléculas o partículas va a ser una mol, ¿sí? Cuando el gas se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, que estas variables son controladas. ¿Cuáles son esas variables que debemos considerar para estos gases o cuáles son las variables que se evalúan para poder conocer el comportamiento de los gases? La temperatura, que debemos determinarla o debemos relacionarla en escala absoluta como unidades de Kelvin, la presión, ¿sí? Cuya escala absoluta son atmósferas y el volumen cuya escala absoluta va a ser los litros. Siempre se van a trabajar en estas escalas absolutas. Si en el desarrollo de la guía alguna de estas variables se encuentra en una unidad diferente, hay que hacer el debido factor de conversión. Por eso ya vimos la tarea anterior. ¿Listo? Aquí igualmente les muestro algunos ejemplos de factores de conversión. Por ejemplo, claro que ahí tendrían que hacer el factor, ¿no? Eso es la relación. Por ejemplo, las atmósferas, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera es igual a Thor y una atmósfera es equivalente a 10.100, sí, 325 pascales. ¿Qué pasa? La presión tiene diferentes unidades, así como la temperatura y el volumen. Vamos a recordarlo rápidamente. Las unidades de la temperatura, ¿cuáles eran? Grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Rankine y grados Kelvin. De esas unidades, la que vamos a relacionar es grados Kelvin. La presión igualmente tiene
otras unidades, otras escalas, como cuáles, milímetros de mercurio, torr y pascales, ¿sí? Pero la que vamos a relacionar va a ser la de atmósferas. Y en el volumen encontramos varios, ¿no? Que también la vimos en la guía anterior. Mililitros, litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, pies cúbicos, ¿sí? Galones. Entonces, la que vamos a relacionar acá va a ser los litros. Ahora, ¿qué pasa cuando alguna de estas variables cambia? Cuando alguna de estas variables cambia, ¿sí? Las propiedades de los gases me dicen que cambian de forma brusca cuando cambian las condiciones externas, concretamente la presión y la temperatura. Es decir, que cuando hay variaciones en estas variables, pues cambia el comportamiento del gas. Es allí que se vienen a identificar esos comportamientos por medio de las leyes de los gases. ¿Cuántas leyes encontramos? Tres. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces, en la ley de Boyle, ¿sí? Es un proceso isotérmico donde la temperatura es constante, es decir, la temperatura no infiere en los procesos, va a ser siempre la misma. Aquí, ¿qué variables vamos a tener en cuenta? La presión y el volumen. Es un proceso inversamente proporcional, ya lo vamos a ver. La ley de Charles, que relaciona un proceso isobárico donde la presión es constante. Por tanto, solamente vamos a ver la relación entre el comportamiento de la temperatura y el volumen. Y Gay-Lussac, entonces tenemos un proceso isocórico con un volumen constante. Es decir, solamente vamos a ver variaciones o comportamientos entre la presión y la temperatura. Entonces vamos a ver cada una de ellas. En la ley de Boyle, que habíamos dicho que era un proceso donde en este caso la temperatura era constante, por tanto en la ecuación como es constante no la van a ver relacionada, porque la temperatura no va a inferir en los cálculos o en el comportamiento, porque la temperatura va a ser la misma, va a estar de manera constante. ¿Quiénes sí se van a ver implicados o afectados? El volumen y la presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando el volumen aumenta, la presión está disminuyendo. Y al contrario, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Esto es un proceso inversamente proporcional. Cuando uno aumenta, el otro está disminuyendo. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del gas cuando, por ejemplo, arranco en un sistema y a medida de ese sistema yo aumento el volumen? ¿Sí? Si yo aumento el volumen, por relación, según la ley, ¿quién estaría disminuyendo? Si aumento el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y si aumento la presión, ¿qué le va a pasar al volumen? A ser inversamente proporcional, aumenta la presión y disminuye el volumen. El volumen, exactamente. ¿Listo? Entonces, claros con el concepto. Es decir, que aquí, si usted está relacionando un proceso o un comportamiento inicial donde tiene una presión 1 y un volumen 1, ¿cierto? Usted va a mirar cómo cambia esas variables según el comportamiento en un tiempo. Si usted aumenta la presión y quiere saber el volumen, ¿cierto? Pues ahí simplemente la presión, permítame, saco acá la plumilla. ¿Dónde está? Acá. ¿Cierto? Eso. Entonces, si yo deseo conocer el comportamiento del volumen porque voy a aumentar la presión, entonces la presión pasa a este lado a dividir, ¿cierto? Entonces, teniendo claro el concepto, si yo tengo, por ejemplo, acá un volumen de 1 litro y yo aumento la presión, ¿qué espero obtener en el volumen 2? Pues ya sea menos de 1. Exacto, ¿cierto? Necesito en mi resultado evidenciar la ley. Quiere decir que si aumento la presión, el valor del volumen 2 va a ser más pequeño que el valor del volumen 1. Entonces, si usted, por ejemplo, inicialmente tenía un volumen, un ejemplo de 3 litros, ¿cierto? A una presión, un ejemplo de una atmósfera, y acá abajo tiene la presión 2, que yo le voy a aumentar y van a ser 3 atmósferas.
¿sí? Te recuerden el concepto. Entonces, el volumen, ¿cierto? Me va por la ley, por ser el proceso inversamente proporcional, el volumen que tiene que pasar, el volumen debe ser menor al inicial, es decir, que no van a ser los 3 litros, sino que van a ser menos de 3 litros. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la presión. Fíjese que de 1 la aumenté a 3. Por ende, si yo aumento la presión, el volumen tiene que estar disminuyendo. ¿Listo? Ese es el concepto de la ley de Boyle. Ahora, ¿cómo hago el ejercicio? Lo primero que hay que identificar, chicos, son las variables, de acuerdo al número que seleccionen. Importante que seleccionen el número en el foro, porque cuando en el entorno de evaluación me aparezcan tareas con los mismos números, voy a valer la tarea del estudiante que puso en el foro que seleccionaba ese número. ¿Listo? Entonces, para que evitemos este tipo de situaciones. Primero identifico las variables, mis datos, de acuerdo al número que seleccioné, ¿sí? Una vez evidencio las variables, mire en qué unidades me las están dando. Fíjense que nomás la presión me la dan en milímetros de mercurio. ¿Y qué dijimos con las unidades que deben ser en escala absoluta? Es decir, que esa presión que está en milímetros de mercurio hay que pasar las atmósferas antes de aplicar la ecuación. ¿Listo? Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo van a hacer esa conversión. Si en un ejemplo le tienen 1,15 milímetros de mercurio, pues hago el factor de conversión porque ya en la diapositiva anterior les mostré que una atmósfera era equivalente a 700 milímetros de mercurio. Ay, profe, que si yo lo tengo en torr, entonces una atmósfera va a ser equivalente a 760 torr. ¿Sí? Hago la operación. Ahora, dado el caso que el volumen no me lo dieran en litros, debo hacer la conversión a litros antes de aplicar la ecuación. ¿Listo? Cuando ya tenga mis unidades en escalas absolutas, simplemente lo que hago, muchachos, es reemplazar los valores en la ecuación. P1 ya me la da el ejercicio, volumen 1 ya me lo da el ejercicio y volumen 2 ya me lo da el ejercicio. Miren, ahí tienen la tablita de las variables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar la ecuación, pero ojo, que sí tenemos que hacer un factor de conversión y es pasar de milímetros de mercurios a atmósferas. ¿Listo? Y ya cuando la tengamos en atmósfera, y si venimos y reemplazamos los datos en la ecuación. ¿Listo, chicos? Profe, referente a la conversión, esta fórmula que aparece ahí donde dice P1, que es igual a átomos, igual Atmósferas. a, ¿ves? A atmósfera 1,15 mililitros de mercurio. ¿Esa es la fórmula para uno hacer la conversión? Sí, sí, esa es la fórmula. Ese es el equivalente. O sea, Es es decir, estrictamente, claro, es la conversión, así como un litro tiene 1000 mililitros. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Y debe aparecer el factor de conversión, muchachos, porque para eso ya hicimos la tarea anterior. Entonces, si no lo hacen, pues hay que bajarle punticos, ¿no? Entonces, yo les hice un videito tutorial en la anterior tarea de cómo insertar las ecuaciones en Word. Miren el videito tutorial, se los voy a volver a compartir, porque deben aparecer las ecuaciones insertadas en Word. Eso es una observación que voy a dejarles porque no se pueden valer. Ustedes ya son estudiantes de universidad, chicos. Por lo menos tomémonos el tiempo de mirar el videito tutorial. No es difícil, es muy sencillo insertar la ecuación. ¿Listo? Ya cuando tengamos entonces estas unidades, reemplazamos los datos en la ecuación. ¿Listo? Recordemos también, muchachos, que vamos a tener resultados muy pequeños o en unos casos muy grandes y debemos hacer uso de la notación científica. Ya habíamos visto también eso en la tarea 1. ¿Listo? ¿Dudas de este primer ejercicio de la ley de Boole? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar. Recordemos acá algo en particular y es que si yo tengo, por ejemplo, este número y yo lo quiero convertir a notación científica, recuerde que lo que hago es multiplicarlo por una potencia de 10. El exponente va a ser el número de veces que corra la coma, 1, 2, 3 y 4, llego hasta el 1, ¿cierto? 4, ay, perdón.
4 y ese 4 va a ser negativo porque estoy corriendo la coma de izquierda a derecha. ¿Cómo me queda el número? 1,2 porque la coma la llevé hasta el 1. 1,2 por 10 a la menos 4. Entonces, por favor, también consideremos esto porque en algunos resultados sé que van a tener que aplicarlas. Pasamos a la ley de Charles y la ley de Charles habíamos dicho que aquí la presión iba a ser constante, es decir, la presión siempre va a ser la misma, por eso no la vemos relacionada en la ecuación. Habíamos dicho igualmente que era un comportamiento directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional? Que cuando aumenta una de sus variables, la otra también lo está haciendo, ¿cierto? Entonces es un proceso directamente proporcional. ¿Cuáles son esas variables? El volumen y la temperatura. Si yo aumento la temperatura, el volumen está aumentando. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema con una temperatura inicial y lo someto nuevamente a calentamiento, ¿cierto? Le proporciona energía en forma de calor, lo caliento, ¿sí? El volumen aumenta el volumen conforme aumenta la temperatura, un comportamiento directamente proporcional. Y este específicamente es el que ustedes van a ver en la práctica, van a comprobar la ley de Charles, ¿sí? Entonces aumenta el volumen, aumenta la temperatura. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Igual que el anterior, evidenciamos las variables que compete a la ley de Charles. ¿Cuáles son esas variables? Temperatura y volumen, ¿cierto? Evidencio que las variables estén en escalas absolutas. Veo que la temperatura no está en grados Celsius, por tanto hay que convertirlas, perdón, a grados Kelvin, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de Fahrenheit. Está en Celsius. Bueno, entonces la ecuación de Kelvin, ¿cómo sería? Entonces, tengo la temperatura en grados Kelvin, va a ser igual a los grados Celsius más 273,15. Quiere decir, un ejemplo, que si yo tengo 25 grados centígrados, 25 más 273,15. ¿Listo? Y el resultado pues me va a dar en grados Kelvin. Cuando ya tenga esa unidad en grados Kelvin, ambas, entonces reemplazo en la ecuación, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué espero con el volumen? Por ejemplo, si yo tengo un volumen inicial de 2 litros, ¿qué espero con el volumen 2 cuando aumento la temperatura? ¿Cómo debe ser ese volumen 2? Si aumenta el volumen conforme aumenta la temperatura, y si tengo inicialmente 2 litros, ¿qué espero obtener cuando aumento la Según, temperatura? pues según lo que acabo de escuchar, si una aumenta, la otra aumenta, debería aumentar significativamente a la como aumentó proporcionalmente. Exactamente, muy bien. Entonces, claro, debo evidenciar una forma de comprobar si los ejercicios les han quedado bien, chicos, es esa, evidenciar si cumple o no cumple la ley. Entonces, por ejemplo, miren que inicialmente para este ejemplo teníamos 2 litros iniciales y aumentamos la temperatura, ¿cierto? Teníamos 280 grados Kelvin y la aumentamos a 302. Y vemos que el volumen, claro, aumentó a 2,16 litros, ¿sí? Por muy poco que considere, sí o sí debe aumentar porque estamos comprobando la ley. ¿Listo? Bien, la ley de Gay-Lussac, chicos, entonces me relaciona un volumen constante. Aquí el volumen va a ser el mismo, ¿sí? Por ende, pues no lo voy a ver relacionado en la ecuación porque va a ser el mismo y no va a variar de acuerdo a las condiciones. Entonces aquí vemos un proceso igual que el anterior, es un proceso directamente proporcional, es decir, que aquí cuando aumenta la presión, la temperatura también aumenta o viceversa. Si aumento la temperatura del gas, la presión también aumenta. Un ejemplo de este caso, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la olla pitadora, ¿cierto? Nosotros aumentamos la temperatura en la olla, ¿cierto? Porque lo ponemos a calentar. Emitimos una presión cuando la tapamos.
Y vemos que cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión y la pitadora empieza a sonar, ¿cierto? Como producto del aumento de la presión que le pasa a los alimentos, se cocinan un poco más rápido, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver entonces cómo es el proceso de desarrollo. Igual que en los casos anteriores, evidencio las variables correspondientes a esta ley, que son la presión y la temperatura. Si se dan cuenta, aquí ambas variables tienen que hacer los factores de conversión. Los milímetros de mercurio deben pasarse a atmósferas y los grados Celsius deben pasarlos a Kelvin. Cuando ya tengan las conversiones de estas variables, ahí sí pueden hacer uso de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Entonces tenemos acá que la presión 2, ¿cierto? Que es la final, va a ser igual a la presión 1 por la ojo, aquí por favor no se vayan a equivocar con la ecuación, ¿sí? Porque si se fijan, es la temperatura 2 es la que se relaciona en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Dónde está el...? Ay, no, permítame un momentico, yo borro esto porque... Listo, entonces voy a agrandar acá un poquito para dibujar mejor porque ese de allá no me está dejando. Entonces, lo que les Profe, ponga decía, la barra de tarea para que se mire más la barra de esta, herramientas que ¿cierto? Esta, sí. eso. Sí, porque no logramos evidenciar bien. Listo, chicos. Esta es la ecuación general, ¿cierto? Porque siempre es importante ponerla porque va a depender de la condición que yo quiera cambiar. En este caso yo varié fue la temperatura. El ejercicio me dice que aumentó la temperatura, entonces tengo que despejar la presión 2. Pero si fuera al contrario, si yo fuera a cambiar era la presión, lo que tenía que hallar era la temperatura. Entonces, como es un proceso directamente proporcional, cuando el uno aumenta, el otro también está aumentando, ¿sí? Entonces, ¿qué espero? Si tengo una temperatura 1, ejemplo, que son, la temperatura 1 son 307 Kelvin, aumento la temperatura, mire, a 327, ¿sí? ¿Qué espero obtener con esta presión? Pues que aumente, ¿cierto? Porque es un proceso directamente proporcional, ¿sí? Tengo estas atmósferas iniciales que son 0,0015 y fíjense que aumentó la presión, no muy significativamente porque el aumento de la temperatura pues no hay mucha diferencia en realidad, ¿cierto? Pero fíjense que sí aumentó, mire. ¿Sí? De 0,015 pasó a 0,016. Entonces hay que evidenciar que cumpla la ley, ¿sí? Si uno aumenta, el otro también está aumentando. ¿Listo, chicos? ¿Claros acá con este concepto? ¿O dudas? ¿Hay dudas de este ejercicio? ¿Me podría volver a dar una pequeña repasadita ¿Cuál? respecto a ello? ¿Respecto a cuál? Sí, respecto ahí al tema central de la ley La que de estamos Lucero, viendo. algo así. Sí, Ah, bueno. Recordemos entonces que esta ley de Gay-Lussac es igual que la ley de Charles, un proceso directamente proporcional. Es decir, que cuando una variable aumenta, por ejemplo, la temperatura, la otra variable también está aumentando. Por ejemplo, la presión. Si aumento la presión, aumenta la temperatura. Y si aumento la temperatura, la presión también está aumentando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema, fíjense, con una presión inicial que es esta, P1, ¿sí? Arranco por acá un ejemplo, P1. Tengo una temperatura inicial, que en este caso la temperatura inicial son 303, 307, perdón, ¿cierto? Tengo este sistema inicial, ¿cierto? Y yo aumento la temperatura, fíjese que la voy a aumentar hasta cuánto, hasta 327, ¿sí? De acuerdo a la ley, ¿qué quiere decir? Que la presión también está aumentando, ¿sí? Miren acá el resultado. Estaba en 0,015 y pasó a 0,016. Aumenta.
Y si le ponemos otra, pues también debe estar aumentando, un proceso directamente proporcional. Y eso, digamos que ustedes lo pueden evidenciar como en cada uno de sus productos, en cada uno de sus resultados, deben evidenciar que la presión, ¿sí? Aumente conforme aumenta la temperatura. Es decir, miren la presión inicial y miren el resultado que les está dando. Si no es mayor a la inicial, algo está pasando en la ecuación, algo están colocando mal, algo están haciendo mal, ¿sí? Porque la presión debe aumentar, porque estamos haciendo cumplir la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Chicos. Sí, señora. Ay, que boté eso ya aquí. Bien, entonces vamos a pasar con los gases ideales, que es el ejercicio número 2, chicos. Acabamos de ver el ejercicio 1. Y vamos a ver el ejercicio 2, que son los gases ideales. Ya el concepto lo vimos al inicio de la clase, vimos que era un gas ideal, ¿sí? Para complementar a este concepto que decimos, que los gases ideales, cuando están en condiciones normales de presión y temperatura, encontramos que la temperatura son 273,15 Kelvin, el volumen 22,4 litros y la presión 1 atmósfera. En cuanto a la cantidad de partículas, siempre va a ser la misma, 1 mol. ¿Sí? Esto es cuando el gas se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, que yo lo modero para que esté siempre bajo esas mismas condiciones. Entonces, los gases ideales son gases, como les había mencionado al inicio, teóricos, hipotéticos, los cuales están formados por una serie de partículas precisas y exactas con desplazamientos aleatorios que no interactúan entre sí. Entonces, recuerden que como son gases teóricos, ellos solamente están moviéndose en el sistema de un lado para el otro, de un lado para el otro, pero jamás van a interactuar, jamás van a sentir una atracción el uno al otro, porque no hay fuerzas de repulsión ni fuerzas de cohesión entre ellas, ¿sí? La ecuación para los gases ideales, ¿cuál es? La presión por el volumen es igual a las moles por la constante de los gases, que es R, y la temperatura. La ecuación o la relación que vamos a utilizar para la constante de los gases va a ser esta, la de 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Hay más unidades para los gases, para las constantes de los de R? Sí las hay. Son estas que están acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no utilizamos estas de abajo? Porque resulta que las de abajo me evidencian el constante de los gases para relaciones de energía, ¿sí? Si yo quiero medir o mirar cuál es el comportamiento del gas en términos energéticos, aquí entonces vemos que, por ejemplo, una de estas variables me mide joules, ¿sí? Entonces, joules y calorías son unidades de energía, ¿sí? Y nosotros en estos conceptos solamente estamos viendo es el comportamiento del gas cuando cambio las condiciones del entorno, cuando cambia una de las variables que hemos venido mencionando durante todo la socialización de sus conceptos. ¿Listo? Entonces, constante de los gases R 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Ahora, ¿cómo es el proceso del desarrollo del ejercicio? Igual siempre voy a tener que evidenciar las variables involucradas acá. Si se fijan, acá tenemos una columna adicional y es la masa del compuesto, claro, porque recuerden que la ecuación de los gases ideales me relaciona las unidades de mol, ¿no? Mírenla acá. ¿Sí? Estos son unidades de mol. Por ende, tiene que relacionar los gramos, porque recuerden que las moles son iguales a los gramos sobre el peso molecular. ¿Sí? Entonces, por eso dentro de sus variables, los datos que a ustedes les dan en la guía para el desarrollo de esa actividad, pues tienen una unidad en masa. ¿Cuál es la particularidad de esa unidad? Que está en kilogramos. Por ende, hay que convertirla a gramos, ¿no? Entonces, recuerden el equivalente de kilogramo. ¿Cuántos kilogramos o cuántos gramos tiene un kilogramo? Tengo que hacer el Mil, factor de conversión. 1000 gramos, ¿no? Exacto, entonces un kilogramo lo pongo en la parte de abajo para poder cancelar kilogramos con kilogramos, es equivalente a 1000 gramos. ¿Listo?
Aquí ya hago la operación, 2 por 1000, ¿cuánto me da? 2000 2000, ¿qué? 2000 gramos, gramos. ¿sí? Exacto. Cuando ya tenga esta unidad en gramos, entonces procedo a hacer la determinación de cada una de las variables de la ecuación. Entonces miremoslo acá con un ejemplo. Ya tengo las unidades en gramos. Vamos a asumir que acá pues no son 2 gramos, sino que ya dijimos que eran 2000, 2000 gramos, ¿sí? Entonces, como las moles son iguales a los gramos sobre el peso molecular, ¿qué tengo que hallar? Ya hallé los gramos, tengo que hallarlas el peso molecular. ¿Cómo voy a hallar el peso molecular? Ubíquense aquí en la parte izquierda. Sí, voy a poner este ejemplo con el dióxido de carbono. ¿Qué elementos componen el dióxido de carbono? El carbono y el oxígeno. A cada uno de ellos voy a mirar en la tabla periódica cuál es su peso o su masa molecular. Vemos que el carbono es 12 y el oxígeno es 16. ¿Sí? Lo multiplico por el número de átomos presente o el subíndice que aparece al lado derecho, el numerito chiquito. Vemos que el carbono solo tiene 1, pero el oxígeno vemos que tiene 2. Te lo pongo acá. Hago la operación matemática, 12 por 1, 12 y 16 por 2, 32. La suma de ellos me va a dar el peso molecular. Y este es el dato que yo vengo a reemplazar acá, ¿sí? Y opero la división. Aquí cancelo gramos con gramos y me quedan solamente las unidades de moles. Hago la operación matemática, hago la división y ahí pues ya claramente me da las unidades en moles. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Convertir las unidades de temperatura a Kelvin, ¿cierto? Mire, le da la temperatura en grados centígrados, le da para que usted la convierta a Kelvin. Entonces, para convertirla a Kelvin, recuerden que es fácil. A la unidad que tienen en grados Celsius le suman 273,15 y ya la unidad le queda en Kelvin. ¿Listo? Entonces, como ya tengo todas mis variables listas, me voy a reemplazar en la ecuación general. Como el ejercicio me pide presión, entonces tengo que despejarla de esta ecuación general y me queda despejada de esta manera. La presión 1 del sistema va a ser igual a las moles, que ya las hallamos. Para el ejemplo de la diapositiva es este, ¿cierto? Mire, aquí están las moles. Me dice que debe ser multiplicado por la constante de la R, mire la constante de R aquí. Y dice que por la temperatura, vean la temperatura ya en Kelvin. Y todo eso va a ser dividido por el volumen. Miren el volumen. ¿Listo? Hago la operación matemática y cancelemos unidades. Estas moles se van a ir con estas moles de la constante de R. Estos litros se van a ir con estos litros y estos Kelvin se van con estos Kelvin. Por tanto, solo me queda la unidad de atmósferas. ¿Listo? Y así hallamos la presión 1 para el literal 1 de ese ejercicio, porque recuerdo que tenemos otro literal que ya vamos a ver. ¿Dudas de este primer literal del ejercicio 2? No, señora. Bien. Bueno, aquí lo clave, muchachos, es que ustedes hagan bien las conversiones de las unidades, ¿sí? Aquí pues les van a variar algunas décimas porque pues depende de la tabla periódica con la que trabajen, ¿cierto? Por ejemplo, en algunas tablas el peso molecular del oxígeno no es 16, sino que aquí ya lo tenemos redondeado. Por ejemplo, es 15,9899 o sí. Varía de acuerdo a la tabla, pero lo que va a variar en el resultado van a ser décimas, no va a ser más. Bueno, pasamos al siguiente literal del ejercicio, ¿sí? Y aquí pues tenemos que o encontramos la ecuación de los gases combinados, ¿sí? Entonces, para la ecuación de combinada de los gases, aquí pues tengo que implementar pues esta nueva ecuación porque ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que sí, usted tiene ese gas en unas condiciones, los tiene en una temperatura, lo tiene con cierta cantidad, ¿cierto?
pero resulta que el ejercicio para cada uno de los números es un estudio de casos y en cada uno de los estudios de casos le dicen que ese gas lo cambia de recipiente y al cambiarlo de recipiente hay una variación en la temperatura. ¿Sí? Entonces el ejercicio por eso le pide que cambie, que cuál es la temperatura final del proceso cuando se cambia el gas a un recipiente nuevo, ¿cierto? Y al cambiar al recipiente nuevo, vemos que ya el gas no se encuentra en una temperatura inicial que es de día, sino que el gas, a pesar de que cambia el recipiente nuevo, también es cambiado en horas de la noche donde normalmente la temperatura baja. ¿Cierto? Lo sentimos siempre la noche un poco más fría. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de ese gas? Entonces, aquí lo que hago es despejar la ecuación como ustedes la ven planteada ahí, ¿sí? En este caso, y también acá, ¿sí? La presión 2 fue la que acabaron de hallar del ejercicio anterior, chicos. O sea, un ejemplo, 0,65. Aquí reemplazaríamos 0,65 atmósferas. El volumen 2, fíjense que el volumen 2 ya lo tienen. Sí, el volumen 2 se los está dando el ejercicio, miren acá. El ejercicio le da el volumen 2, el ejercicio le da el volumen 1, ¿sí? La presión 2 ya se la da el ejercicio, ¿sí? Entonces solamente ustedes prácticamente tienen es que reemplazar los valores. Mire, acabamos de ver que la presión 2, perdón, aquí me equivoqué. La presión 2 se la da el ejercicio y la presión 1 es la que ustedes hallaron hace un momento, 0,65. ¿Sí? De resto, este dato se lo da la guía, este dato se lo da la guía, este se lo da la guía y este se lo da la guía. ¿Sí? Fíjense que el único que no les da de esta ecuación es la presión 1, que ya la hallaron en el literal anterior, y pues el que le están pidiendo que determinen que es la temperatura final o la temperatura 2 del gas. ¿Listo? ¿Dudas acá, chicos? O sea, a medida que usted ya avanzando con los resultados del ejercicio anterior, son los que le van a servir para el siguiente ejercicio. Exacto, pero solo la presión. Fíjense que solo la presión, mírenla acá. Mira, aquí hallamos solo presión. El resto fue factores de conversión porque recuerden que debo tener todo en escala absoluta. Como ustedes tienen Celsius, por eso teníamos que pasarlo a Kelvin. ¿Sí? Pero Sí, fíjense que señor. este dato fue el único que tuve que utilizar en la siguiente ecuación porque el resto todo esto está en la tabla de datos. ¿Sí? Que ahí en la ecuación tienen que ponerlos en escalas absolutas. Entonces, si ustedes no lo reemplazan con las unidades que son, el ejercicio está mal. ¿Por qué queda mal? Porque ¿dónde va a cancelar unidades? Para yo poder cancelar la unidad de la presión, esto tiene que estar en atmósferas y este también tiene que estar en atmósferas. Para poder cancelar las unidades del volumen, este tiene que estar en litros y este tiene que estar en litros. Y así me quedan solamente las unidades de la temperatura que van a ser en grados Kelvin. Pero si no hacemos las conversiones de las unidades, el ejercicio nos va a quedar mal. Por eso siempre el primer paso es verificar las variables, hacer las conversiones de unidades de las variables si es necesario, ¿sí? Y por último, ahí sí, aplicar la ecuación o reemplazar los datos en la ecuación. La temperatura siempre va a ir en Kelvin. En Kelvin, presión en atmósferas, volumen en litros y temperatura en Kelvin. Bueno, señora, muchas gracias. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, inquietudes de este ejercicio? Bueno, chicos, Profe, pues sí, señor, lo escucho. buenas tardes. Profe, ¿el documento es lo mismo que la fase 2? ¿Lo puede encontrar en el entorno de aprendizaje? ¿Cuál documento? El de resolver los ejercicios. ¿La guía? No, señora, es que en la fase 2 nos dieron el anexo, ¿Me están viendo donde... pantalla? Sí, señora. Bueno, esta es la guía. De aquí van a sacar los datos, ¿cierto? Esto es lo que tenían en la diapositiva, miren. ¿Sí? Aquí encuentran cada uno de los datos. Igualmente, en el entorno de aprendizaje encuentran el anexo que está en Word. Igual tienen que hacer el desarrollo de la actividad en ese formato, en ningún otro.
Y debajo de las tablas siempre deben aparecer los procedimientos que llevaron a cabo para el desarrollo de cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Profe, una pregunta. Esas tablas, bueno, no, bueno, sí o sí debe tener que llevar la portada. ¿Es necesario hacerle algo más? No, Agregarle otra más. no, Solamente no, no. la portada y, y la respuesta y ya. Tal cual el formato, porque para eso el formato le dice ahí que le ponga su nombre completo. Creo que también les piden la fecha. Eh, También les piden el número de documento, que es como el código de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿sí? Y como ustedes por foro solo hay 5 estudiantes, por tanto, pues por foros deben haber 5 ejercicios diferentes, ¿sí? Por eso los números Mm. no se pueden repetir. Eso quiere decir que al trabajo, a ese anexo que usted nos da en el foro, tal cual como está, no se le puede hacer ningún cambio extra, ni modificarle márgenes, ni nada más. No, 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 no. Todo se trabaja en este mismo formato. O sea, no se le puede ningún cambio extra. No, 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 no. No, porque todo es bajo ese formato. Bueno, señora. Por eso es que en la tabla solo ven aparecer los resultados y debajo de la tabla aparecen ahí sí los procedimientos para que no tengan que hacer modificaciones. Entonces en la tabla ustedes ponen, por ejemplo, para la ley, aquí tienen que hallar presión. Entonces aquí solamente ponen lo que les dio en la presión, ejemplo, 2 atmósferas, ¿sí? Pero debajo de la tabla está todo el procedimiento de cómo hizo para que ahí dieran 2 atmósferas. ¿Listo? Ya. Sí, señora, ya entiendo. Y el pie de página y eso se deja tal cual, ¿cierto? Sí, señor. No como sospechoso. Bueno, señor. Sí, porque ahí les especifican, de hecho, tabla 1, leyes de los gases. Tabla 2, gases ideales. Tabla 3, disoluciones y gases. Y tabla 4, aplicación del tema. No, me refería al pie de página de las hojas del documento. Ah, no. No, porque igual, como es el formato de la universidad. Igual así usted se le vayan 2, 3, 4 hojas, siempre va a tener el mismo consecutivo. Sí, ya lo entiendo. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, inquietud? ¿Ninguna? Yo creo que diría que no. Por si algún caso, pues la estaré molestando nuevamente a Teams o Correcto. al correo. Eso, listo, chicos. Recuerden que el primer ejercicio siempre en cada tarea es poner el número seleccionado y ya después pues ir subiendo sus avances para que puedan ser retroalimentados. Joiner, ¿ibas a decir algo? Sí, señora, iba a preguntar si, por ejemplo, no había problema porque en la fase 2 yo entregué, o sea, yo hice en la tabla, yo puse todo mi procedimiento y no solo el resultado. ¿Sí me hago Bueno, entender? sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pero ya comprendiste cómo es la dinámica, ¿verdad, Joiner? Lo importante es que aparezca sí o sí el procedimiento. Es lo Vale, más no, sí. importante. Pues, listo, profe. Bueno, chicos, entonces, pues no siendo más, damos por finalizada la clase. Yo el día de mañana estaré compartiendo la grabación junto con el material que se acabó de socializar por los grupos en Teams, en el foro y por correo institucional. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, pero profe, igualmente. igualmente. También nos compartiría ese documento donde nos dijo que para insertar las fórmulas. El videito tutorial, sí, señor. Sí, ese mismo. Ajá, exacto. Muchas gracias. Bueno, con Listo, mucho muchas gusto. gracias, hasta luego. Igualmente.